El protagonista despierta atrapado en una prisión de acero helado. Totalmente desorientado, alza la mirada para entender su situación. Cientos de celdas lo rodean. Sus compañeros de encierro aguardan un destino cruel como simples esclavos. Pero esta pesadilla no inmuta a Jin en absoluto. Cuando una bandida se acerca para alimentarlos, él, con una calma aterradora, destroza los gruesos barrotes como si fueran de papel. Al ver cómo pulverizaba el sólido acero sin esfuerzo, la chica palidece. El terror absoluto la paraliza, convencida de que su fin ha llegado. En vez de aniquilarla, nuestro héroe la sana mágicamente. Resulta que es una víctima más, forzada a servir a la escoria para proteger a su hermano menor cautivo. Con furia contenida, Jin decide exterminar a esa plaga aquí mismo. Arranca la puerta de cuajo y la usa como proyectil. ¡Primer bandido fuera! Jin desata una coreografía letal, transformando los matones en simples montañas de basura. Aquellos infelices no saben qué los golpeó. Su velocidad es divina y su fuerza absolutamente abrumadora. Por fin alcanza al líder. Este cabronazo, una leyenda del inframundo local, ni siquiera tiene valor para alzar los puños. Al contemplar la brutal masacre de sus hombres, cae de rodillas. Temblando, suplica piedad y ofrece cumplir cualquier capricho. Promete riquezas incalculables y vidas esclavas sin límite. Pero el protagonista ignora sus cobardes súplicas, rematando la basura restante. El líder entra en pánico absoluto. Su energía espiritual está bloqueada. El aura de este monstruo humano lo asfixia. Jin lo observa desde las alturas como a una cucaracha patética. Sabiendo que la muerte le respira en la nuca, el cobarde huye despavorido. Su carta de triunfo es liberar a una bestia aterradora. «Ahora sí estás muerto», ruge el líder. Pero cuando el coloso demoníaco ataca sin piedad, Jin detiene el brutal impacto con facilidad insultante. La mandíbula del cabecilla choca contra el suelo. Jamás vio a un simple mortal frenar a un monstruo de frente con las manos desnudas. El cuerpo de Jin ha trascendido los límites humanos. Y la verdadera pesadilla apenas comienza. Una aura divina estalla a su alrededor. Un torrente de energía pura vaporiza a la bestia al instante. Con mirada gélida, voltea hacia el cobarde para cobrar la sangre de los inocentes. Pero, ¿de dónde proviene esta fuerza legendaria? La verdadera historia se remonta a 100 millones de años atrás en el tiempo. Un cataclismo apocalíptico devoró la Tierra. La raza humana fue borrada del mapa de un plumazo. El verdadero infierno se desató cuando un virus desconocido mutó a la fauna mundial. Las criaturas se retorcieron en aberraciones cósmicas, bautizadas por los sobrevivientes como corruptores infernales. El contagio fue imparable. En un parpadeo, el 99% de la humanidad se redujo a cenizas y sangre. Los últimos guerreros humanos se aferraron desesperadamente a las líneas de defensa. Sin embargo, sus cañones y balas resultaron ser simples juguetes contra aquellos demonios. Ahogados en la desesperación más absoluta, los científicos cruzaron la línea. Comenzaron a mutar humanos. Entre ríos de sangre y fallos letales, Jin Sato emergió como el único experimento verdaderamente exitoso. Simultáneamente, forjaron un enjambre de nanomáquinas avanzadas. Su única misión, purificar el planeta entero de la corrupción oscura. Convertido en un semidios inigualable, Jin alzó su espada como el pilar de la humanidad. Su único objetivo, ser el escudo absoluto de los refugiados. Sin embargo, el destino fue cruel. La salvación llegó tarde, y el último aliento humano se desvaneció en el abismo, solo en un mundo completamente muerto. Al perder aquello que juró proteger desesperadamente, su mismísima existencia pareció convertirse en un chiste macabro. Eso es lo que su compañera Kagura pensaba. Pero la llama de Jin seguía ardiendo. Su voluntad de hierro se negaba a rendirse jamás. Su juramento trascendió el tiempo. Si no pudo salvar a los suyos, su fuerza sería el faro para una nueva era. Mientras las nanomáquinas devoraban la plaga incansablemente, su esperanza se aferró a una tierra purificada. Estaba totalmente dispuesto a dormir hasta el amanecer del nuevo mundo. Así, Kagura lo selló en un féretro de cristal hipertecnológico, un sueño criogénico destinado a desafiar la eternidad. Mientras el guerrero reposaba en un éxtasis silencioso, las abominaciones continuaron desgarrando los continentes. La rueda del tiempo giró sin piedad. Las décadas y los siglos se fusionaron en un parpadeo cósmico. El ecosistema planetario sufrió un reinicio absoluto. Los mutantes originales se pudrieron en la historia antigua, abriendo camino a un nuevo árbol evolutivo. Este asombroso baile evolutivo siguió su curso ininterrumpido durante 100 millones de años, transportándonos a la era actual. 3 humanoides de nueva generación corren por sus vidas, acechados por un depredador sacado de sus peores pesadillas. Con los pulmones ardiendo, se refugian aterrorizados en unas ruinas olvidadas por el tiempo.
pero la bestia sanguinaria derriba implacable los muros persiguiéndolos. Es un auténtico callejón sin salida. Frente a las letales fauces de la muerte, el destino de este trío parece sentenciado. En un grito desgarrador que corta el viento, la chica clama clemencia, suplicando la intervención del mismísimo Dios guardián de su tribu. Y los cielos responden. Su clamor resuena, despertando a nuestro protagonista que yacía justo detrás, tras dormir plácidamente durante 100 millones de años. Un estallido divino ilumina la sala. El rayo del antiguo guardián desintegra al monstruo a nivel molecular. Los confusos sobrevivientes quedan boquiabiertos ante semejante escena. La tensión escala brutalmente cuando un dios camina entre ellos. Su primer movimiento es simplemente desenterrar su viejo equipo de combate, conservado a la perfección en la cámara inquebrantable que su antigua compañera diseñó para resistir cataclismos. Al encender las pantallas holográficas, el sistema confirma lo impensable. Ha viajado en el tiempo 100 millones de años exactos hacia el futuro. Los eones borraron gran parte de la memoria del servidor. Sin embargo, presenciar estas reliquias encendidas es un absoluto milagro tecnológico. El virus de nanomáquinas de Kagura había cumplido su misión. Exterminó a los corruptores sin piedad, preservando el santuario intacto. Un cubo de comunicación aguardaba en el polvo. El último eco de una vieja amiga, con secretos aún por desvelar. Su mirada se clavó en los peculiares humanoides. En un parpadeo, su aura divina y su aspecto impecable resurgieron. Al cruzar las puertas con el trío, la cegadora luz del sol acarició su rostro. Hacía una eternidad que no sentía ese calor. El paisaje era simplemente majestuoso. Un estallido de vida vibrante que había devorado por completo aquel infierno apocalíptico de sus recuerdos. Los jóvenes se apresuraron hacia su hogar, rogando a su dios guardián que los escoltara. Pero la mente de nuestro protagonista volaba lejos. Él analizaba a estas extrañas criaturas en silencio. Según las reglas del mundo antiguo, la humanidad debería ser simple polvo cósmico. Estos seres de rasgos bestiales no eran casualidad. Eran el fruto de eones de evolución, moldeados por la voluntad de las nanomáquinas. Para colmo, de sus bocas brotaba la antigua lengua humana, intacta tras incontables eras. La prueba irrefutable de su linaje compartido. Rompiendo el hielo, el Ser Supremo se presentó simplemente como Jin Sadu. Exigió que descartaran los títulos divinos. En respuesta, la joven con cuernos de cabra se arrodilló, revelando su nombre, Akama Pil. El joven koala era Tampo, y la chica felina, Sandy. Sin tiempo para cortesías, Akama tiró del brazo de Jin suplicando salvación para su aldea. Sus ojos reflejaban el terror puro. Necesitaba que su recién despertado dios guardián desatara su furia contra los invasores que masacraban su hogar. Pero el destino es cruel. Al llegar, el infierno ya había devorado su hogar, reduciendo sus esperanzas a cenizas y humo. El corazón de Sandy se hizo pedazos al instante. Cegada por el pánico, se lanzó hacia el mar de llamas buscando a su madre. Mientras las llamas rugían, Jin escaneó el entorno con frialdad, evaluando cada detalle del desastre. Las defensas eran una auténtica broma. Muros y casas forjados con simple madera. Una fragilidad patética que revelaba una cruda verdad. Su tecnología era prehistórica comparada con la era dorada humana. De pronto, Jin avistó a una guerrera resistiendo ante una bestia grotesca. Un solo vistazo bastó para ver que ella rozaba la muerte. Y lo peor, el aura de esa aberración le resultaba asquerosamente familiar. Era un corruptor. Una plaga idéntica a las que él cazaba sin piedad hace millones de años. Pero esa no era la única sorpresa. El cuerpo de la guerrera emitía un brillo etéreo, canalizando un arte místico ancestral. Su resistencia no duraría mucho. En un borrón de velocidad, Jin cruzó el campo. Un impacto brutal y el monstruo quedó destrozado. Con elegancia sobrehumana, rescató a la herida de las fauces de la muerte, regalándole a Akama el escenario ideal para la ejecución. Su maná estalló. Una esfera de fuego, pequeña pero letal, impactó con furia cataclísmica y redujo a la bestia a cenizas. El cadáver humeante le dio la razón. La atmósfera saturada de nanomáquinas había anulado la infame regeneración inmortal de aquellos monstruos. Pero un enigma persistía en su mente maestra. ¿Cómo una simple local podía dominar las nanomáquinas? Su agudo intelecto ató cabos. Absorbían las partículas del aire, transformándolas en conjuros letales exactos a su propio estilo de combate. Había un error brutal. La historia dictaba que solo los humanos de pura sangre podían doblegar tal tecnología. Con voz imponente, interrogó a la guerrera rescatada, exigiendo saber si toda esta nueva era poseía aquel poder arcano. Confundida por su lenguaje técnico, ella reveló la verdad. Era un don exclusivo. Según sus mitos, solo un puñado de elegidos, bendecidos por los dioses, tenían derecho a desatar esa magia.
En toda su aldea, apenas 4 ostentaban esa marca celestial. Jin sonrió internamente. El misterio estaba resuelto. Esos poderes divinos eran solo el nombre folclórico para la sincronización con las nanomáquinas. Akama corrió entre lágrimas hacia la veterana, su abuela. Con la voz quebrada rogó por su gente, suspirando al saber que ya habían evacuado. Un peso colosal cayó de los hombros de nuestros jóvenes héroes, pero la abuela estalló en pura ira al verlos. Su imprudencia era un suicidio. Aquella bestia calcinada era una minucia comparada con el verdadero demonio colosal. De pronto, un grito cargado de arrogancia cortó la sofocante tensión. Era una promesa vacía, pero firme. Le juró a la anciana que aquel titán invasor no era más que un simple insecto. El recién llegado alardeaba de poder aniquilarlo sin ayuda. La matriarca se quedó de piedra al verlos en pleno infierno, exigiendo de inmediato respuestas. Silencio. El espadachín de cabello azul juró que todos estaban a salvo en el búnker. Y el veterano a su lado era el mismísimo padre de Akama. Fue un reencuentro cargado de emociones. Pero la mirada del padre se oscureció, exigiendo respuestas. Sin titubear, ella confesó su destino. Había cruzado hacia la puerta sellada. La noticia cayó como una guillotina. La anciana perdió la cabeza, aterrorizada por esa herejía. Sus mitos advertían una regla de oro. El abismo tras esos muros era el santuario prohibido del mismísimo dios guardián. Desafiante, Akama justificó su acto como la única salvacre. Con orgullo inquebrantable, señaló a la imponente figura a su lado. Su dios. Pero la matriarca escupió incredulidad. Era imposible que aquel joven de mirada gélida y rostro desconocido fuera la encarnación de su protector omnipotente. Lo peor es que, al ver su aspecto, lo tachan de raza inferior. Llamarlo dios guardián les parece una burla total. La pequeña Sandy salta al frente. Intenta desesperadamente que su testarudo hermano de pelo azul vea la inmensa grandeza de Jin, pero el muy arrogante ignora sus palabras de un plumazo. ¿Su gran excusa? Esas simples orejas humanas que Jin lleva puestas. En este mundo retorcido, si no tienes colmillos o garras, eres pura basura. Un simple mortal despreciable. Para este idiota engreído, su hermanita solo tiene la mente nublada por una fantasía infantil, pero ella no retrocede ni un milímetro. Proclama con orgullo absoluto cómo este guerrero aniquiló a su cazador en segundos. Con el ego por las nubes, el hermano se burla diciendo que él lo haría mejor. Luego, clava su mirada despectiva en nuestro héroe, quien ya está harto de este circo patético. El peliazul escupe su veneno, exigiéndole largarse ya mismo. Aquí me aceptan a escoria de sangre sucia. El muy bocón pasa rozando a Jin, soltando veneno por la boca sin frenar. Su complejo de dios es tan patético que va directo a una misión suicida: masacrar al coloso él solito. Por cierto, este engreído se llama Sars. La anciana palidece de terror puro. Sabe que Sars acaba de firmar su sentencia de muerte. Desesperada, voltea suplicante hacia Jin. Le importa un bledo la verdadera identidad de este chico, pero se traga su orgullo. Hace una reverencia, agradeciendo desde el alma por salvarlos. Tras esa muestra de respeto, lanza una súplica nacida de la pura desesperación. Le ruega que proteja a los niños, mientras ella frena el suicidio de Sars. Pero, como el jefe indiscutible que es, Jin la rechaza en seco. Han escupido sobre su maldito orgullo. ¿Esperan que huya y se quede de brazos cruzados? Jamás. Les va a grabar en la mente que no es un simple debilucho, y muchísimo menos una estúpida especie inferior. El caos se traslada al lago, guarida de esa bestia colosal y asquerosa. Sars irrumpe en la zona, adoptando su mejor guardia sin dudar. Su cuerpo y su lanza estallan en relámpagos furiosos. Como un falso dios del trueno, se dispara como un rayo directo a las fauces enemigas. ¿El asqueroso contraataque de la bestia? Disparar a sus propias crías vomitivas como si fueran balas de cañón. Por suerte, esas patéticas babosas viscosas caen fritas ante los rayos mortales de Sars. Viendo el camino libre, salta con furia ciega para clavar un tajo mortal en la cara del gigante. Un rugido de pura agonía revienta los tímpanos de todos. Pero, claro, sabíamos que esto no sería un juego de niños. ¡Maldita sea! Ante el terror de Sars, la gigantesca brecha sangrienta empieza a sanar mágicamente en segundos. El pánico congela la sangre del guerrero peliazul. Queda paralizado, convertido en un blanco perfecto para un impacto brutal que amenaza con borrarlo del mapa. Pero como todo un jefe, Jin aparece de la nada y bloquea ese golpe colosal con una sola mano. Al arrogante Sars se le cae la mandíbula al suelo. Un baño de realidad brutal. Y la verdadera masacre recién inicia. El titán retrocede para atacar con el doble de furia, pero nuestro prota supremo ni siquiera le deja parpadear. Solo le basta un chasquido de dedos. Jin atraviesa la dura coraza como papel, abriendo un boquete humeante en el pecho de la bestia. El petulante Sars traga saliva.
observando este nivel divino en un silencio aterrorizado. En eso, el grupo rezagado llega a toda velocidad al campo de batalla. Con los pulmones ardiendo, sus ojos casi se salen de sus órbitas. Están viendo a Jin frenando al titán con una simple mano aburrida. La bestia empuja con toda su alma, pero Jin suelta un suspiro de cansancio. Es hora de aplastar a este bicho para siempre. Agarra el estorbo de Sars por la cintura y salta velozmente al cielo. Desde las alturas, vemos al gigante ensartado y destrozado por la furia de Jin. Sars, muerto de miedo, grita desesperado que esos trucos visuales son inútiles si la bestia puede regenerar su asquerosa carne sin límites. Pero Jin no es un novato. Lo tiene todo fríamente calculado. Sus nanomáquinas letales entran en acción, bloqueando cada miserable célula curativa del enemigo. El patético corte de Sars solo le hizo cosquillas, una herida minúscula que la bestia sanaría bostezando sin ningún esfuerzo. A estas alturas, el cerebro de Sars está sufriendo un cortocircuito. Tiembla intentando aceptar una brutal y aplastante posibilidad: que esta supuesta basura sea realmente su todopoderoso dios guardián. Jin ríe con sarcasmo, destrozando sus patéticas fantasías de raíces divinas. Él no necesita un maldito título sagrado. Su único y ardiente propósito de vida es ser el escudo de la humanidad futura y exterminar escorias como la que tiene enfrente. Loca de ira, la abominación agita su masiva cola para aplastarlo. Pero nuestro intocable protagonista fluye y esquiva cada golpe como si danzara en el aire. Con una táctica nivel genio en mente, Jin congela al engendro hasta el alma, sellándolo en prisiones inquebrantables de hielo amarillo. Mientras carga un golpe capaz de reducirlo a cenizas absolutas, por fin decide revelar su verdadera y temible identidad. Confiesa con voz gélida: él es un monstruo supremo, nacido de la mismísima estupidez humana, un vestigio aterrador que despertó de 100 millones de años de letargo. La única arma forjada para purificar esta tierra maldita. La mente rota de Sars no capta ni la mitad de este discurso épico. Solo reza sudando frío para que Jin respalde tanta arrogancia con poder real. Y vaya que puede. Después de todo, él es la obra maestra más letal de miles de experimentos infernales. Una máquina de matar inigualable. Un ser nacido de la sangre y el pecado, dispuesto a ser el exterminador definitivo. El primer y último humano auténtico de este mundo. Con su gran entrada finalizada, Jin libera un ataque destructivo cegador, evaporando a la bestia instantáneamente. Semejante rayo de poder letal atraviesa la atmósfera, perfora hasta el mismísimo vacío espacial, aniquilando cualquier mísera posibilidad de que ese maldito monstruo vuelva a regenerarse. Con la bestia reducida a simples cenizas, Sars pierde por completo la voz. Su patética arrogancia acaba de ser humillada brutalmente ante sus propios ojos. Pero entre las sombras, alguien acecha al grupo. Una mirada afilada observa a nuestro protagonista desde los matorrales. Esa chica misteriosa solo venía a espiar al nuevo invasor del lago. Ni en sus sueños más locos imaginó toparse con la cacería de un monstruo superior. Para ella, es una locura absoluta. Ni la élite de caballeros de la capital se atrevería a desafiar semejante amenaza en solitario. Y aún así, este chaval desconocido hizo que pareciera un juego absurdo. Temblando de pura adrenalina, la espía corre a reportar este increíble poder a su gremio. Horas después, Jin finalmente reproduce el holograma milenario que su vieja amiga Kagura dejó. Su colega virtual inicia la grabación, plenamente consciente de que habrán pasado millones de años para Jin. Con semejante salto temporal, Kagura se pregunta con melancolía qué aspecto tendrá nuestro planeta en el futuro, y si la Tierra logró sanar sus cicatrices. Pero suelta la bomba rápido. Los corruptores jamás se extinguirán por completo, aunque el maldito ecosistema mejore. Y francamente, eso ya nos quedó bastante claro, considerando que Jin acaba de masacrar a uno. Kagura revela que mientras Jin dormía profundamente, él entraba en sueño criogénico de forma intermitente para vigilar los cambios del mundo. Gracias a la restauración ambiental, la plaga de corruptores caía constantemente. Pero al mutar el ecosistema, esas bestias evolucionaron junto a ella. Su maldita adaptación demostró algo muy claro. El mundo nunca estaría 100% limpio de ellos. Como brutal contraataque, Kagura alteró el ADN de las nuevas especies a propósito. Les dio poder para resistir a los corruptores, no para ser víctimas. Además, guardó un tremendo subidón de poder para nuestro héroe. Exacto. Esa aterradora jeringa con líquido fluorescente es justo lo que Jin debe inyectarse directo al torrente sanguíneo. ¡Boom! Al hacerlo, el cuerpo de Jin explota en chispas, irradiando un aura de magia ancestral. El suero brinda compatibilidad del 100% con nanomáquinas. Al asimilarlo, Jin despierta la asombrosa capacidad de materializar armas
mediante su manipulación tecnológica. Y agarraos, porque este salvaje subidón de nivel es solo la punta del iceberg. Su camarada confiesa que escondió mejoras idénticas por todo el maldito planeta. Evitó juntarlas por si esos parásitos destruían una De las bases, y lo perdían absolutamente todo. Además, esta cacería épica forzará a Jin a explorar los continentes y presenciar la gloria del nuevo mundo. Kagura ignora qué tan letales se habrán vuelto los corruptores en esta época, pero jura que este futuro es brillante, comparado con el asqueroso apocalipsis que dejaron atrás hace tantísimo tiempo. Conforme avanza la grabación, el holograma refleja los crueles estragos del tiempo en el Pocotore. Pobre científico. Un nudo ahoga la garganta cuando Kagura lamenta con amargura que jamás podrá admirar este mundo restaurado con sus propios ojos. Tras ceder de la batuta, dejando el peso del futuro en Jin, el mensaje holográfico llega a su fin. En ese preciso instante, Akama y su grupo irrumpen buscando con desesperación a su supuesto dios protector. Ella y el chico koala, Dampo, vienen a arrastrarlo de vuelta. Todo el maldito asentamiento muerde las uñas esperando su llegada. Mientras vuelven, la vista del lince de Jin capta algo familiar. Una tarjeta de laboratorio colgando del cuello de Akama. Intrigado le pregunta su origen. Akama explica una vieja leyenda. Alguien asombroso pidió a sus ancestros pasarlo de generación en generación, como un poderoso talismán protector. El mito prometía que, ante una amenaza letal, esa llave invocaría al dios guardián para salvar el pellejo de la aldea. Esas palabras golpean directo el alma de Jin. Saber que su colega planificó todo le deja el pecho hinchado con una deuda eterna hacia Kagura. Al llegar a la plaza, la fiesta ya es un caos total. Mientras todos tragan sin parar, los críos arrastran a su dios al centro de atención. Pero el ambiente se congela cuando los adultos murmuran al ver su raza inferior. En sus malditas mentes cerradas, es ilógico que un ser biológicamente patético lleve el legendario título de dios. Justo cuando dudan en voz alta de nuestro protagonista, Sars salta como un resorte y ruge contra todos por cuestionar al Salvador. Hasta reparte un par de puñetazos bien merecidos. Al final del día, esos falsos fueron los primeros cobardes en huir cuando el peligro asomó sus garras. Viendo este asqueroso circo, Akama y Dampo huelen la repugnante hipocresía de Sars. La anciana líder da un paso al frente, inclinándose con respeto absoluto, agradeciendo de corazón por toda la tribu. La cruda. Verdad es que, sin su tremenda fuerza, todos serían comida para gusanos. La aldea entera habría sido borrada del mapa. Fiel a su estilo rebelde, nuestro protagonista descarta los halagos con frialdad, afirmando que solo hacía su trabajo. Aún así, sabe que no lo dejarán marchar sin ofrecerle algún buen botín a cambio. Rechazando el oro mundano, nuestro protagonista exigió el tesoro definitivo, el conocimiento absoluto. Jin necesitaba comprender esta nueva era. Pero seamos honestos, unos simples campesinos jamás podrían desentrañar los misteriosos hilos de la geopolítica mundial. Era un enigma abismal. Para saciar su sed de verdad, los ancianos le suplicaron emprender un viaje. Su destino. La majestuosa capital real, el mismísimo trono del rey de Kociab, el epicentro de los secretos del mundo. Allí, los gremios de mercaderes forjan el destino. Los mercaderes de Kodama cruzan esos senderos mortales a menudo, comerciando su legendaria seda mística. Sin embargo, el peligro siempre acecha. La ruta hacia la corona rebosa de oscuridad. Pero la anciana sonrió, sabiendo que este hombre irradiaba el aura de un dios invencible. Así, designó a Akama como su guía jurada. Sus caminos ya estaban entrelazados por el destino, pues ella también anhelaba alcanzar la gran ciudad. Poseedora de una rara chispa divina, Akama soñaba con dominar las artes místicas en la Academia de Élite. Una revelación que dejó a Jin atónito. Aún existía el conocimiento estructurado, y de la nada el clamor estalló. Nuestro héroe había forjado un seguidor fanático, dispuesto a dar la vida por él. Sars, ardiendo de pasión, suplicó convertirse en el escudo humano del mismísimo dios guardián durante la Odisea. Sus sueños fueron aplastados por la anciana sin piedad. No tenía derecho a pisar la capital. Pero Sars rugió con orgullo. Su destino era jurar lealtad a los legendarios caballeros sagrados, una ilusión patética a los ojos de la sabia anciana. Sus palabras cortaron el viento como cuchillas heladas. El chico había fracasado miserablemente en las pruebas más básicas de magia. La élite lo destrozaría. Una verdad que sacudió los pensamientos de Jin por completo. Sars albergaba verdadera energía sagrada. Cualquiera pensaría que las puertas del éxito se abrirían ante su poder puro sin esfuerzo. Akama reveló la cruel realidad del sistema.
Un riguroso examen teórico aplastaba a los ignorantes, y la mente de Sars fue su propia tumba. Su falta de intelecto selló su fracaso. Sin embargo, en medio del caos, la chispa de intriga se encendió en Jin. ¿Qué tan fuertes eran realmente estos caballeros sagrados? Y como si el destino escuchara, la cortina se abre. Aparece una imponente figura blindada en acero celestial. Sus ojos reflejan un asombro abrumador. El colosal monstruo que amenazaba con devorar Kodama había sido borrado de la faz de la tierra. La mensajera de este milagro no era otra que la sigilosa sombra, aquella espía que presenció el choque de titanes desde el abismo del bosque. Con fiereza, él demandó la verdad absoluta. Ella juró por su vida cada palabra. El caballero sagrado sintió que su realidad se fracturaba por completo. En su arrogancia, creía que solo los paladines benditos poseían la fuerza para ejecutar a una aberración de esa magnitud y sobrevivir para contarlo. Pero el peligro acechaba en las sombras. Una bestia corrupta saltó buscando desgarrar a la espía por la espalda. En un parpadeo, el acero cantó. Un tajo cegador partió a la abominación a la mitad. Dando la espalda al reino seguro, su corazón guerrero tomó una decisión temeraria. Debía encontrarlo. Sus instintos rugían por cruzar miradas con el dios terrenal que aniquiló a aquel leviatán como si fuera un juego. El alba rompió el cielo. Jin respiró la pureza de la nueva era, sintiendo que la paz de este paraíso era solo un espejismo en su brutal existencia. Un dolor sordo perforó su alma. Si tan solo Kagura pudiera compartir esta luz. La nostalgia se desvaneció cuando un joven devoto le entregó sus prendas de batalla. Ya en los límites del dominio humano, los preparativos terminaron. La matriarca exigió honor a su nieta, mientras el orgullo de Sars se ahogaba en un mar de rabia pura. La envidia lo carcomía. Él anhelaba ser el escudero que abriera el camino de esta leyenda, pero nuestro héroe reconoció su fuego interno. Con una sonrisa, bendijo sus esfuerzos y selló una promesa. Lo esperaría en la cima de la gran capital. El alma del chico estalló de pura euforia, jurando alcanzarlo mientras le confiaba la vida de la chica. Con las últimas plegarias del pueblo al viento, la verdadera cruzada dio inicio. El titán y la joven maga avanzaron juntos, devorando kilómetros a través de horizontes sacados de cuentos de hadas. Tras horas de maravillas naturales, las llamas de la fogata iluminaron la noche. 4 días de marcha dictaban su destino. Una distancia insignificante para alguien de su calibre. La curiosidad quemaba a la chica. ¿Qué motivaba a un dios a vagar por la tierra mortal? Con una sonrisa sombría, él selló sus labios. Era un misterio absoluto. En la oscuridad de su mente, las palabras de Kagura resonaban. La plaga de la corrupción no había sido erradicada. Él mismo había cruzado acero con ellos recientemente. Estas aberraciones se alimentan de la desesperación y florecen únicamente en tierras marchitas y envenenadas. Un contraste brutal con esta pureza. Las sombras se movían. Una mente maestra orquestaba el caos desde el abismo, y él lo descubriría. Un aura asesina escapó de Jin, congelando la sangre de la joven. Disipando su sed de sangre, se disculpó por permitir que sus demonios salieran a flote. Una verdad brillaba como oro. La humanidad aún resistía los colmillos de la oscuridad. El pulso de la vida latía con fuerza inquebrantable en cada rincón. Su misión estaba grabada en piedra. Analizar el poder de esta nueva generación y luego bañar su espada con la sangre de los corruptores. Cazar monstruos era un simple juego de niños para él. Pero antes de derramar sangre, impuso una regla inquebrantable. El pesado título de deidad debía ser borrado de los labios de Akama. Su reverencia excesiva lo asfixiaba. Quería caminar como un hombre mortal. Así que le ordenó, con voz firme, que usara únicamente su verdadero nombre. Jin. De pronto, el trueno de los cascos rompió el silencio. La élite militar de la luz los había alcanzado. Un paladín flanqueado por su guardia bloqueó el avance de nuestros héroes. Destilaba una majestuosidad digna de un príncipe de cuento. Pero Jin no miró con absoluta indiferencia, exigiendo saber quién osaba interrumpir su camino. El escudo de la humanidad dio un paso al frente. Argus Olten, capitán supremo de la 7ª división. Una presencia imponente, aunque para nuestro guerrero esos títulos sagrados no significaban absolutamente nada. ¿Serán estos los intrigantes individuos de los que tanto hablaban los aldeanos? En el escuadrón de Argus, una caballera pierde los papeles. Brama contra el chaval por su insolencia al no arrodillarse ante el líder. Incluso exige al capitán que los arreste. Pero la fría voz de Argus le ordena que cierre el pico de inmediato. Karina gruñe por debajo, indignada, mientras el caballero sagrado se dirige a Jin con un respeto inusual. Nuestro protagonista solo siente curiosidad por los insultos de la chica. Sin embargo, el líder ignora a su subordinada y corta el rollo. Exige conocer la identidad del forastero y su destino.
Akama da un paso al frente. Vienen de Kadama y van a la capital. Karina se sube a la parra otra vez. Con aires de grandeza, los tacha de ser simple escoria de una especie inferior. Suelta un discurso pedante, creyéndose un genio de 30.000 de coeficiente intelectual, por desenmascarar a los supuestos plebeyos. A Jin le flipa descubrir que en este mundo existen registros civiles. Pero Argus vuelve a frenar las alucinaciones de la novata. El capitán tiene buen ojo. La pequeña Akama viste ropajes artesanales de Kadama, de las de primerísima calidad, cotizadas hasta en la capital. Un crío plebeyo jamás vestiría así. Un golpe al ego de Karina. Pese a confirmar el origen de la niña, Argus desenvaina. El acero brilla amenazante, apuntando al cuello de nuestro protagonista. Su instinto le grita que este tipo es una anomalía. Jamás había visto unas prendas tan extrañas. ¿De dónde diablos salió? El caballero sagrado escupe la verdad. Las rutas están infestadas de escoria. Sospecha que Jin es un vil traficante de niños y que la supuesta inocencia de Akama sea solo una macabra fachada. La cría salta a defenderlo, pero caen en saco roto. Llevada por la furia, Akama invoca maná, solo para verse rodeada de espadas mágicas. Pese a la emboscada, el caballero sagrado no puede evitar alabarla. La chica irradia un auténtico poder divino. Por su parte, nuestro prota alucina con el nivel del caballero. El aura de Argus impone. Jin capta su inmenso poder al vuelo. Ejerciendo su imponente autoridad, el paladín acorrala a Jin. Exige respuestas inmediatas. ¿De qué abismo ha surgido este individuo? Sus próximas palabras decidirán si conserva la cabeza sobre los hombros. Ante la amenaza, los ojos de Jin destilan instinto asesino. La tensión corta el aire. Sin embargo, Jin reprime su sed de sangre y con frialdad miente diciendo que viene de Kadama. Karina le espeta que es un farsante. Para sorpresa de todos, Argus envaina su espada, un giro brutal considerando su letal amenaza previa. El instinto del líder percibe que no hay mentira. Entonces Akama suelta la bomba. Jin es el mismísimo dios guardián de su aldea. La idea de una deidad protectora intriga al caballero. Aún así lo toma a guasa, da media vuelta y prepara la retirada. Monta en su corcel y pide disculpas. Todo el interrogatorio hostil no fue más que su estricto deber como soldado. El capitán presiente que sus caminos se cruzarán en la capital. Sorprendentemente les tiende la mano. Si hay problemas, pueden buscarlo. Dicho esto, espolea su montura y se larga. Karina se queda cortada. Su retorcida sed de sangre no fue saciada. Hasta a Jin le raya el afán enfermizo de la niñata por buscar jaleo. Acto seguido, vemos a la orden cabalgando al horizonte. Karina sigue dando la brasa. Asegura que el chaval apesta a peligro y que dejar marchar a esa calaña fue un error garrafal. Argus suelta una risa seca. Pobre ilusa, no tiene ni idea de quién era la verdadera presa. Para rematar la jugada, Priya le da la razón al capitán, dejando a Karina a cuadros. Confiesa aterrada que lo separaba una brecha de poder abismal. Argus revela la cruda realidad. Intentó desatar su técnica 3 veces en un parpadeo, pero su instinto de supervivencia paralizó su cuerpo. Su sexto sentido aullaba. Si movía un músculo, aquel monstruo con las manos en los bolsillos lo habría decapitado en milisegundos. Un aura tan aplastante que escapa a toda lógica. El propio Argus intentó canalizar su fuerza, pero su maná fue completamente aniquilado. Karina traga saliva, pálida como la cera. La técnica letal que sometió a Akama fue una broma frente a la inmensidad de Jin. Ria intentó respaldarlo con magia, pero su energía se desvaneció en el aire. La brecha de poder era insalvable. Se habían cruzado con una calamidad andante. Una anulación de aura tan absoluta, solo el comandante supremo podría soñar con igualarla. Ria y Karina palidecen de terror. Por fin entienden que esquivaron a la muerte. El apuesto líder sentencia la situación. Han rozado a una anomalía sin precedentes, un titán que desafía el sentido común. Perdona la ignorancia de Karina por ser novata. Pero cuando le dan vueltas al misterioso héroe que masacró al invasor, Argus apuesta su vida a que es obra de ese chaval. Karina entra en pánico, pero el líder, curtido en 1000 batallas, advierte que lanzarse al cuello de un titán desconocido es puro suicidio táctico. Agradece a los dioses que Jin no haya desatado su furia. Con la bestia en calma, su única misión ahora es volver vivos. Acuerdan dar el parte al gremio sobre los bandidos. Mientras cabalgan, el cerebro de Argus echa humo pensando en ese absurdo dios guardián. Si lograran reclutar a semejante monstruo, las sombras que devoran su reino desaparecerían en un abrir y cerrar de ojos. De vuelta al camino, nuestro protagonista avanza junto a Akama. Ambos no pueden dejar de pensar en aquel guerrero excepcional que cruzó su destino. ¿Acaso todos los caballeros sagrados poseen ese nivel de poder destructivo? Akama lo saca de dudas.
La fuerza de Argus era una anomalía. Solo la verdadera élite logra ascender y reclamar el título de caballero sagrado. Argus es una leyenda absoluta. La velocidad abrumadora con la que invocó su arte espiritual aquel día fue simplemente aterradora. Ese término resonaba como un eco vacío para nuestro héroe. En este mundo, canalizar la esencia misma de los espíritus se bautiza como poder divino, y los caminos secretos para dominar esa energía suprema son venerados por todos como artes espirituales. En resumen, las nanomáquinas absolutas de nuestro protagonista son veneradas como entidades místicas, una tecnología divina completamente incomprensible para las mentes primitivas de esta era. Sobrecogedor. Aunque parezca pura hechicería para estos mortales, la mente de Jin viaja a la furia ardiente de Karina hacia los llamados seres inferiores. Esta sociedad clasista despierta su curiosidad. Ahora sabe que este nuevo mundo alberga innumerables razas mutadas. Algunas incluso ostentan grotescos rasgos acuáticos o corazas de bestias insectoides. Las leyendas ancestrales relatan que ciertas tribus evolucionaron para dominar por completo los abismos oceánicos o reinos de clima extremo. A través de los milenios, la mismísima sangre del planeta forzó una evolución radical. Esta revelación impacta a Jin. ¿Acaso los vestigios de la humanidad desencadenaron esta mutación genética tras 100 millones de años de supervivencia extrema? Alejando esas teorías pesadas, llega a una fría conclusión. Los humanos puros que no mutaron fueron pisoteados por la historia, siendo marginados bajo el cruel estigma de especies inferiores. Sin ventajas biológicas, son tratados como simple basura, la escoria más patética de esta jerarquía. Sus vidas no valen ni una moneda de cobre, siendo subyugados cruelmente en el oscuro mercado de esclavos. Que semejante atrocidad exista hace hervir la sangre de nuestro protagonista. Pero Akama, con una sonrisa inquebrantable, afirma que esas barreras sociales son una completa farsa existencial. Para ella no existe abismo entre la nobleza y los inferiores. Le repulsa que el mundo condene lo distinto, pues en el fondo, cada ser vivo carga con su propia rareza. La sabiduría de esta niña golpea el corazón de Jin. Pero la charla se esfuma cuando una figura destrozada irrumpe abruptamente en su camino. Un niño cubierto de miseria cae de rodillas, suplicando salvación con el último aliento. Akama corre desesperada hacia él. Sin embargo, los ojos calculadores de Jin notan algo sombrío. El chico carece de cualquier mutación animal. Es un humano puro. Su cuerpo entero es un mapa de cicatrices y hematomas brutales. Semejante masacre no fue causada por simples rasguños del bosque. Akama lo abraza. Y justo cuando Jin canaliza su aura curativa, el mocoso traicionero revela su verdadera cara. Una cuchilla letal se posa violentamente sobre el frágil cuello de Akama. Una amenaza mortal rompe el aire. Si Jin da un paso falso, ella morirá. Un giro perverso de los acontecimientos. Una emboscada perfectamente ejecutada. Los instintos asesinos de Jin se disparan, escaneando de inmediato la energía de las sombras que los acechan. De la nada misma, una silueta siniestra se materializa en el aire, elogiando a su pequeño peón. Era el temible arte del camuflaje sigiloso. Un espejismo mortal impulsado por nanomáquinas que devoran la luz del entorno, tejiendo una capa de invisibilidad óptica casi perfecta. Su única falla fatal es que el movimiento quiebra la ilusión. Pero estos mercenarios supieron explotarla con una precisión escalofriante. El líder escoria humilla a Jin tratándolo de basura inferior, burlándose de su extraño atuendo. Exige saber su origen, pero nuestro imponente protagonista responde con un silencio helado y abrumador. Akama tiembla de terror, mientras el bastardo al mando jura degollar a la pequeña si Jin se atreve a desatar su poder. Akama intenta rebelarse forzando su aura, pero Jin ruge con firmeza ordenándole detenerse. Desatar esa bestia interior contra humanos traería consecuencias completamente devastadoras. La pequeña queda paralizada de miedo. Sin embargo, el sádico líder sonríe al percibir que esa frágil niña esconde un inmenso poder divino. ¡Una mina de oro! Cuestionan a Jin si él también domina esa energía divina, pero nuestro héroe mantiene su inquebrantable postura enigmática. Furioso, un matón patea brutalmente a Jin contra la tierra, exigiéndole a la especie inferior que se arrastre como un miserable gusano. El líder reprende a su perro faldero por magullar la mercancía, aunque por dentro sabe que esos humanos puros no valen ni media moneda. Sus ojos arrogantes jamás imaginarían que Jin alberga poderes legendarios. Paralelamente, una epifanía aterradora golpea a Akama. Estos son los infames mercaderes de carne de los que Argus habló. El oscuro cabecilla canaliza su propia energía siniestra para someter a la pequeña. El pánico devora a Akama, imaginando un futuro infernal atrapada entre las cadenas de la esclavitud. De pronto, en un giro absurdamente hilarante, Jin la despierta de su letargo. Nuestro protagonista luce el torso desnudo.
Esos miserables bandidos le saquearon hasta el último hilo de ropa. Akama respira aliviada, pero el frío acero de las rejas revela su amarga realidad. Han sido arrojados en los oscuros calabozos de contención. Con una calma pasmosa, Jin confirma que cayeron en la guarida enemiga. Señala en las sombras a los otros cautivos. Almas marchitas y cuerpos destrozados por la tortura. Las celdas rebosan de especies inferiores. Una visión deprimente, pero irónicamente, la mente de Akama solo puede enfocarse en un detalle mucho más ridículo. ¿Por qué diablos este chico exhibe su pecho con tanto orgullo? Jin confiesa que su ropa alienígena llamó la atención, pero ella no puede creer su nivel de arrogancia divina. Aparentemente, a este semidios le fascina luchar al desnudo. Aún así, un misterio la carcome. ¿Por qué este monstruo de poder se rindió sin siquiera mover un dedo? Con su dominio absoluto, podría haber pulverizado a toda esa escoria en un parpadeo. Antes de desvelar su plan maestro, el mocoso traidor cruza los barrotes trayendo las sobras del amanecer. La supervivencia apenas comienza. Akama arde de rabia, pero Púa acepta el odio eterno. No espera absolución. Sin embargo, Jin rompe el hielo y sorprende a la joven de cabello azul con una palabra. Eres amable. Esa revelación la paraliza. Con voz serena, Jin dicta una cruda verdad. La escoria de este mundo no pierde el tiempo buscando el perdón, ni les importa el odio ajeno. El simple hecho de que el corazón de Púa cargue con esa culpa confirma que su alma sigue siendo pura. ¡Se acabó el calentamiento! Jin agarra los gruesos barrotes de acero y, usando pura fuerza bruta, los dobla como si fueran de papel para abrirse paso hacia la libertad. Púa se queda petrificada, incapaz de procesar el nivel de monstruosidad que acaba de presenciar. Todo fue un plan. Jin esperaba este momento exacto para hablar a solas. La chica está desconcertada, pero nuestro protagonista posee una intuición aterradora y ya ha visto a través de ella. Sabía que estaba siendo chantajeada, forzada a servir a la escoria porque tienen cautivo a un ser amado. Púa tiembla de terror ante esta deducción que corta como una espada. Sana sus heridas con magia y le revela la verdadera razón por la que se dejó capturar. Sabía que su dolor era real. La verdadera basura criminal nunca masacra a sus propios peones hasta dejarlos al borde de la muerte. Esa fue su pista definitiva. Era evidente que Púa era una víctima de extorsión. Sus palabras atraviesan las defensas de la chica, desatando un mar de culpa y rompiendo el sello de sus emociones. Finalmente confiesa la cruel verdad. Esos bastardos tienen a su hermanito. La amenazan con vender al niño al extranjero y borrarlo de este mundo si ella se atreve a desobedecer. Púa estalla en lágrimas y se derrumba, confesando que esos monstruos masacraron a sus padres a sangre fría. Su hermanito es su única luz. Escuchar esta tragedia despierta una intención asesina sin precedentes en el interior de nuestro protagonista. La furia de Jin estalla, y Akama al fin comprende el letal plan maestro detrás de su captura voluntaria. Quería salvarlos desde el principio, pero la mala hierba siempre vuelve a crecer. Dejar vivo a un solo parásito significa que reconstruirán su imperio de sombras y volverán a atacar. En resumen, va a exterminar a todas las cucarachas de golpe. Y comienza la masacre destrozando la columna de uno de los guardias con una patada devastadora. El golpe lo manda a volar. Con el camino despejado, una aura sombría envuelve a Jin. Es hora de purgar a estos desgraciados. Nadie entiende la mente criminal como él. Viajamos 100 millones de años al pasado, a una era dorada donde la humanidad había tocado la cúspide de la tecnología divina. En aquella era lejana, el chico estaba sumido en la desesperación y no poseía nada. Al principio, admiraba la justicia ideal de ese mundo, pero pronto esa luz fue devorada por una verdad mucho más cruda y oscura. Donde brillaba la justicia, también acechaba un océano infinito de escoria. Bestias sedientas de sangre que solo buscaban darle caza. Anhelaba una vida ordinaria y pacífica. Sin embargo, en el infierno donde fue forjado, jamás pudo saborear ni un segundo de la tranquilidad que tanto deseaba. Por eso, si algún idiota cruzaba su camino, Jin liberaba un poder aplastante, triturando sus huesos y borrando su existencia sin mostrar un gramo de piedad. Se convirtió en el juez supremo, aniquilando implacablemente a toda la escoria criminal que se atreviera a perturbar la paz del mundo. Hasta que un sabio se cruzó en su camino con una revelación. Jin había nacido en el universo equivocado. Y con este recuerdo, regresamos a la masacre actual. Con el aura de un dios invencible, nuestro chico avanza hacia esos perdedores. Tras dejar una montaña de cadáveres, su sed de sangre no se apaga. Sin mediar palabra, agarra un matón y lo lanza como un misil humano contra sus propios aliados. Cuando un esbirro intenta atraparlo, nuestro protagonista se teletransporta en un parpadeo y aniquila al otro con una patada supersónica. El último matón tiembla de terror al ver cómo Jin estampa a su compañero contra el muro de piedra, abriendo un cráter gigante. Es una bestia indomable.
El cobarde intenta huir, pero su destino está sellado. Solo los ecos de sus gritos desgarradores descienden hasta los prisioneros del calabozo inferior. El sudor frío recorre sus espaldas, mientras todos se hacen la misma pregunta. ¿Quién demonios es este monstruo llamado Jin? Akama sonríe y suelta la bomba. Su salvador es literalmente un dios caminando entre mortales. Ya no hay motivos para temer. Él masacrará a todos por su cuenta mismo. Solo deben obedecer sus órdenes y escapar. Sin embargo, para Pua, este poder abrumador hace que la idea de la salvación parezca un sueño aterrador. El gran jefe de las sombras no es un don nadie. Domina artes divinas de alto nivel. Cualquiera pensaría que en un choque de fuerza bruta sería imposible someter a semejante líder. Pero mientras Pua tiembla de dudas, la realidad es otra. Nuestro héroe ya tiene al jefe arrodillado y llorando de pánico. El desgraciado suplica por su patética vida, escupiendo promesas de oro infinito y ofreciendo su propio mercado de esclavos a cambio de clemencia. Justo en esa misma sala yace prisionero el hermano de Pua. La sola mención de comerciar con vidas humanas enciende el asco más profundo en Jin, y sin dudarlo, decapita a otro secuaz frente al líder. El jefe colapsa mentalmente, preguntándose qué demonios sucede. Ni sus mejores artes espirituales rasguñan los divinos abdominales de este semidios, es decir, a sus poderes. Pero el verdadero terror radica en cómo Jin oculta tal fuerza monstruosa. Burdándose de su miseria, llama al jefe villano de cuarta, porque los verdaderos antagonistas al menos saben huir al enfrentar a la muerte. Estos delincuentes baratos solo son basura arrogante. Se creían reyes pisoteando a los débiles, cegados por un ego inútil que les hacía soñar con una victoria imposible. Pero apenas huelen que la derrota es inminente, se arrastran como gusanos suplicando piedad. Esta humillación es pura gloria visual. Acatando el oscuro consejo del héroe, el cobarde líder gira sobre sus talones y huye despavorido. En su desesperación llega al elevador y activa una palanca oculta, liberando de las sombras su carta del triunfo. Un experimento abisal. Para sorpresa de Jin, revelan a un mutante corrompido. Una temible bestia de destrucción masiva, comprada ilegalmente por un noble de la alta sociedad. Lo frustrante es que esa bestia morada no destrozara su prisión antes. El jefe bandido, sediento de sangre, le lanza este desafío a Jin. Jura reducir todo a cenizas mientras el monstruo desata un rugido ensordecedor. La abominación corrompida da el primer golpe mortal. Lanza un ataque brutal para aplastar a Jin, pero él lo bloquea sin esfuerzo, mostrando su imponente y colosal musculatura en el impacto. El líder de la escoria palidece ante la abrumadora fuerza física de nuestro protagonista. Esa masa muscular es irreal. Mientras tanto, Jin revela su poder. Confiesa su aterrador secreto. Nació con una constitución divina. Sus fibras musculares aplastan por completo los límites de cualquier humano ordinario. Es hora del contraataque. De una simple patada manda a la bestia a volar, prometiendo desatar su verdadero poder destructivo. Libera una onda de choque devastadora. Un impacto puro de energía que desintegra al monstruo en 1000 pedazos de un solo golpe. Al final, el arrogante líder vuelve a morder el polvo. De rodillas en su propia miseria, Jin lo fulmina con la mirada. ¿Qué hará ahora esta rata acorralada? Sin escapatoria, la escoria suplica clemencia arrastrándose. Pero nuestro majestuoso rey albino responde con un gancho brutal a su rostro. «Cero piedad para los débiles». Batalla terminada. Retrae su inmensa aura y se gira hacia los niños, disculpándose con tranquilidad por la pequeña demora. Ahora toca el saqueo. Busca documentos para exponer a esta red criminal. En la oscuridad de un cajón, descubre unos pergaminos sumamente sospechosos. Por su expresión tan seria, cualquiera pensaría que acaba de encontrar el mayor tesoro oculto de este mundo podrido. Pero no. Nuestro protagonista no entiende ni una maldita palabra. Es un idioma alienígena para él, y su orgullo le impide pedirle ayuda al sistema. El misterio lo carcome. ¿Por qué unos simples bandidos controlaban a la corrupción? Para descubrirlo, escanea los restos humeantes de la bestia destrozada. Al hackear la materia, se conecta directamente a la red de nanomáquinas que saturan la atmósfera del lugar. Filtra los registros de los últimos 7 días. ¡Y bingo! Un holograma revela a un noble arrogante entregando al monstruo, envuelto en un aura de puro misterio. El enigmático aristócrata solo dejó una escalofriante advertencia. El colapso total de esta nación es inminente. Jin graba esa amenaza en su mente para el futuro. Mientras la tensión baja, vemos a los pequeños prisioneros que acaban de sobrevivir al infierno. Puar corre desesperado hacia su hermanito. Un abrazo lleno de lágrimas y alivio mutuo. Han sobrevivido juntos a esta pesadilla. El niño mira a Jin con devoción absoluta, venerándolo como a un salvador divino. Nuestro héroe,
Humilde como siempre, rechaza tantas alabanzas de grandeza. De repente la atmósfera cambia. Jin siente curiosidad por dos guardias de armadura escarlata que irrumpen para arrestar a la basura sobreviviente. Son la élite pura del gremio. Al frente, imponiendo respeto con su imponente presencia y barba salvaje, está el mismísimo maestro del gremio local. Los agudos ojos del guerrero evalúan a Jin al instante. Se acerca para interrogarlo sobre la masacre. Nuestro protagonista asiente con total calma. El veterano se inclina con respeto. Se presenta como Padra, el líder del gremio, y le ofrece su gratitud por haber limpiado la basura. Su instinto de combate tiembla. ¿Cómo este joven pudo aniquilar a un ejército oscuro sin recibir ni un solo rasguño en su cuerpo? Aunque el sistema lo marque como clase baja, Padra sabe que Jin es un monstruo oculto. El veterano lamenta que esta plaga de bandidos tenga al gremio al borde del abismo. Esta confesión despierta una duda táctica muy fuerte en la brillante mente de Jin. ¿Por qué el noble de la región no despliega su propio ejército? Padra suelta una risa amarga. La política de este reino no funciona así. El monopolio absoluto de la justicia pertenece al gremio. Son la espada inquebrantable de la corona, rindiendo cuentas solo al rey. Si el gobernador Chapier jugara sucio, el gremio sería el encargado de cortarle la cabeza por traición. Una burocracia peligrosa, pero Padra confía ciegamente en ella. Jin procesa esta arcaica estructura. Lo compara con su era de hace 100 millones de años. El gobernante es solo un alcalde glorificado, Mientras que el gremio es la fuerza de élite policial. Aún así, los instintos de Jin le gritan que ese Lord oculta secretos siniestros. Sin dudarlo, Jin le lanza los archivos encriptados a Padra. Información clasificada que podría sacudir los cimientos de este territorio corrupto. Los ojos del veterano se abren con terror. ¡Es el libro negro! El registro exacto de cada traidor que financió a esta escoria. Con esta joya rodarán cabezas en la alta sociedad. Jin, afilando su mirada, pregunta si el nombre del maldito Lord está entre los culpables. Pero para su sorpresa, el pergamino está limpio. Ese sucio noble es una serpiente experta, un villano brillante para borrar cualquier rastro de su veneno, un verdadero maestro de las sombras. Sin pruebas contundentes, Jin cambia de objetivo. Su prioridad ahora es el destino de los pequeños esclavos liberados. El maestro le jura por su honor que el gremio escoltará a cada alma de vuelta a su familia, siempre y cuando alguien los reclame. Pero surge un oscuro vacío legal. Las almas huérfanas, los olvidados por este sistema roto, serán abandonados a su trágica suerte. Una sociedad podrida que escupe sobre los débiles. Con el ceño fruncido de indignación, Jin exige saber si hay algún orfanato seguro para ellos. ¿La cruda realidad? En esta era salvaje no existe la piedad. Padre apenas podría conseguirles trabajos crueles, pues llevan el estigma de ser sangre inferior. La esperanza de los niños se hace pedazos. Jin aprieta los puños con furia. Pasan las eras, pero la podrida naturaleza humana sigue intacta. Su instinto protector se enciende. Un ser de su poder jamás abandonaría a estos pequeños inocentes en un abismo de pura miseria. Una chispa de ingenio ilumina su mente. Se arrodilla ante ellos, ofreciéndoles un pacto audaz que podría cambiar su destino por completo. Puar acepta con una mirada llena de fuego. Jin sonríe, recordando un comodín invaluable. El caballero dorado Argus es su próxima parada inminente. Rumbo a la capital de Cosia. El mismísimo caballero sagrado avanza majestuoso. Pero una intención asesina congela el aire de golpe. Disuelve su escuadrón al instante. Argus cruza las puertas de su mansión. Decenas de sirvientes inclinan la cabeza, rindiendo tributo absoluto. Exige su reporte de inmediato. Los rostros pálidos de sus vasallos lo delatan. El guerrero intuye que el caos acaba de estallar. Temblando, el anciano mayordomo suplica perdón por arruinar el descanso de su señor. Desde las sombras, una mirada glacial perfora la sala. Es su hermana. El pergamino en manos de Argus promete una catástrofe, un desastre monumental. Un intruso infernal destrozó las barreras de la capital. La brecha no importa. Lo que enfurece al caballero es el traidor que infiltró a la bestia. Su instinto afila un solo nombre. Las ratas de la Academia Ariske, un nido de víboras sedientas de su sangre. Contra el reloj, Argus necesita movilizar a sus aliados para aplastar esta rebelión. Lejos de allí, Jin y su pandilla devoran kilómetros hacia la metrópolis. 3 días enteros masacrando monstruos quedaron atrás. War muerde su orgullo. Duda si la élite tendrá migajas para especies que consideran basura. Jin destroza esa mentalidad derrotista. Dominar las letras ya es un arma letal en este mundo. Le exige levantar la barbilla. De pronto, Akama señala el horizonte vibrante. Los ojos del novato casi se salen de sus órbitas.
La colosal fortaleza real roba el aliento. Las sombras caen. Las puertas se abren. Un mar de almas inunda cada callejón iluminado. Akama sonríe con astucia. Este lugar traga tesoros de todos los reinos, hasta esa mítica armadura de la que tanto presumían. La sangre de Jin hierve de curiosidad. Un escuadrón de híbridos insectoides patrulla las sombras. Un ecosistema salvaje. Cada raza forjó su propio camino hacia el poder y la supervivencia, fachadas impecables y guardias de élite. Pero bajo esa luz, la podredumbre acecha. Jin sonríe a medias. Ninguna era se salva de su escoria. Toca morder el polvo y esperar. Desde las sombras, una rubia altanera clava sus ojos en ellos. ¿Basura intentando pisar suelo sagrado? Desprecia a quienes considera simples insectos. El telón cae. Akama y Nino colapsan sobre colchones dignos de la nobleza. Por fin saborean el lujo de un refugio real. La meta principal de Jin está tachada en sangre. Ahora toca planear el siguiente golpe. Reglas de otro mundo o no, sin oro en los bolsillos, eres hombre muerto. El botín. Forjar un futuro para los mocosos es vital. Aliarse con el monstruo de Argus sería la jugada maestra. Jin descarta la basura y traza su plan. Los monstruos corruptos son prioridad. Los cerdos de esta era intentan domesticar pesadillas como armas. Criaturas nacidas del caos puro. Dejarlos sueltos es un suicidio inminente. Jin aprieta los puños. No dejará que el apocalipsis trague este mundo. Evitará la extinción a toda costa. Cambiando el chip, lanza la pregunta a Akama. ¿Dónde diablos cazan información los locales? Archivos polvorientos o viejos sabios. Pero sumergirse en pergaminos cuesta una maldita fortuna. Un buffet libre de inteligencia. Una sonrisa depredadora cruza su rostro. Infiltrarse ahí le dará las coordenadas del rastro oscuro. El laboratorio maldito de Kagura. Cortamos a la entrada. La guardia mira al jefe con absoluto desdén, bloqueando su camino. El conocimiento es poder puro. Prohibido para la escoria callejera. Puertas cerradas. Si no portas un emblema elitista o sangre azul, vete al diablo. Otro maldito obstáculo en su ascenso al poder. Akama, descifrar esos jeroglíficos le costará sangre. Jin rasca su nuca, frustrado. Pero las sombras a su espalda ocultan un peligro. Dos cazadores enmascarados marcan a su presa. Caminan directo hacia nuestra pandilla. Una charla pacífica que estalla en un puñetazo mortal. Jin frena el impacto en seco. Sus ojos brillan con arrogancia, burlándose de tan patética cortesía. ¿Esta es la famosa seguridad de la capital? Pura basura si los perros atacan por la espalda. El bastardo insiste. Jin quiebra su guardia, mandando su explosión mágica directo al cielo. El sicario suda frío ante tales reflejos monstruosos. Desatar aura sagrada frente a civiles. Una completa locura suicida. A Jin le hierve la sangre. Alguien le puso precio a su cabeza. Perfecto. Es hora de cazar. Los matones le ladran que largue a su gente de la ciudad. Jin ni parpadea. Una sonrisa sádica cruza su rostro. Lo reta a intentar morder de nuevo. El asesino se lanza. ¡Impacto brutal! Jin no incrusta de cara contra el pavimento. La calle tiembla. Su compañero entra en pánico y desata un torrente de llamas fulminantes. Cero retroceso. El jefe recibe el fuego de lleno con su propia aura, dejando al matón confiando en su falsa victoria. Cero daño. De entre el denso humo emerge una mano, atrapándolo por el cuello y alzándolo como una simple pluma. Su mirada se vuelve letal. Jin sonríe con pura arrogancia. ¿Desafiarlo siendo tan patéticamente débiles? Apenas tienen las agallas para mantenerse en pie frente a él. Su víctima tiembla, aterrorizada. ¿Cómo es posible que esta escoria de bajo nivel posea un poder tan monstruoso? De pronto, una voz autoritaria corta la noche. Es Karina, hirviendo de rabia por arruinar su preciado día libre. A la guerrera le importa un comino la basura estudiantil que intentó emboscar a nuestro protagonista. Su único objetivo es arrestar a Akama y a nuestro chico por armar semejante caos callejero. Un movimiento que, para total sorpresa de Jin, genera un escándalo que atrae la mirada de la facción de Argus, incluso mientras ella le grita furiosa en la cara. Al frenar el choque de puños, Karina clava sus ojos en Jin. ¡Bingo! Su sangre hierve de emoción, creyendo haber atrapado infraganti a esta especie inferior. Está a punto de desatar su furia, pero una chica semihumana da un paso al frente. Temblando, confiesa haber sido testigo de toda la brutal emboscada. La testigo revela la verdad. Jin fue la víctima del primer golpe. Todo su monstruoso despliegue de fuerza fue pura y legítima defensa personal. Al inspeccionar los rostros masacrados, Karina chasquea la lengua. Reconoce a esa escoria. Son los matones de la Academia Risk, famosos por sembrar el caos constante. En su mente,
Reza fervientemente para que la caprichosa hermana menor del capitán sagrado no sea la mente maestra detrás de este maldito desastre. Jin, imperturbable, le pregunta a Karina si está patrullando. Con tono afilado, le recuerda que los perros del gremio suelen encargarse de esta basura en las calles. Karina gruñe que solo cumplía su estricto deber nocturno de mantener la paz, justo cuando se dirigía a disfrutar de un simple café. Pero tras presenciar cómo Jin barrió el suelo con los matones de élite, Karina traga saliva. Quizás las locas sospechas de su capitán sobre este monstruo inferior sean ciertas. Dando media vuelta, intenta salvar su orgullo y le exige a Jin que deje de buscar peleas. Pero Jin corta su escape. Con una sonrisa astuta, le ordena que lo escolte directamente ante su mismísimo capitán Argus. Al conseguir su audiencia con el imponente capitán Argus de la 7ª División, el antiguo humano va directo al grano. Exige ser contratado. Con mirada desafiante, le recuerda al líder que fue él quien suplicó por su ayuda en el pasado. Argus clava su vista en los niños. Jin, sin inmutarse, revela que destrozó a los bandidos que el capitán cazaba, entregando a esa escoria en bandeja de plata. El capitán suda frío. Le resulta imposible procesar cómo una supuesta especie inferior logró una hazaña tan legendaria en un abrir y cerrar de ojos. Jin explica que rescató a Anino y a su hermana Po. Siendo repudiados, la sociedad los destrozaría sin piedad. Por esa misma razón, lanza su atrevida petición. Exige un puesto seguro para ellos. Argus endurece su expresión y le aclara al humano que no tiene el menor deber de proteger a esa escoria. Pero Jin no retrocede. Con voz firme, jura cargar con toda la responsabilidad, ya que él mismo los arrancó de las garras de la muerte. Una sonrisa intrigada asoma en Argus, mientras los pequeños miran a Jin como a un dios. Entonces, el cerebro táctico del capitán traza un plan maestro. Con frialdad calculadora, le ofrece un trato. Los niños tendrán refugio, pero solo si Jin acepta infiltrarse como maestro en la elitista academia. Jin sella el pacto sin dudarlo un segundo. En un parpadeo, los pequeños son equipados con impecables uniformes de servicio. Po hace una reverencia de profunda gratitud. Mientras tanto, Argus lanza una orden absoluta a sus sirvientas. Edúquenlos con rigor y aplasten cualquier tipo de discriminación. Mientras caminan por los oscuros pasillos, Jin rompe el silencio y va al ataque. ¿Cuál es la trampa oculta detrás de este teatrito de ser instructor? Argus lo mira fijamente. Confiesa que, aunque el pasado de Jin es un misterio, sus agudos instintos de guerrero le gritan que es un aliado letal. Sin más rodeos, suelta la bomba. Necesita que Jin sea su espía en la Academia Risk. La mirada del humano se afila, y Argus revela la guerra oculta. Según el capitán, los peces gordos de la capital están sumergidos en una sangrienta guerra fría, todos codiciando la corona absoluta, ya que el rey está al borde de la tumba. Pero esto no es solo un patético drama de nobles peleando por la herencia. Existen ratas sin una sola gota de sangre real. Parásitos que conspiran en las sombras para usurpar el trono a cualquier precio. Estos bastardos han cruzado la línea. Están controlando a los corrompidos, esos monstruos llamados invasores, usándolos como armas de destrucción masiva para su revolución. Jin aprieta los puños al recordar a Lord Sapien. La cruda realidad lo golpea. Hay villanos mucho más oscuros moviendo los hilos. El capitán declara que aplastará esas escorias. Su misión es localizar el nido de operaciones, y el lugar que más apesta a traición es la Academia Risk. Argus abre una puerta pesada y presenta a Jin ante su arrogante hermana menor, Miriam. Ella será la llave y su guía personal en ese territorio hostil. Miriam desenfunda su lengua venenosa de inmediato. Con asco en los ojos, escupe sobre Jin llamándolo basura inferior, repitiendo el mismo asqueroso desprecio de Karina. Argus interviene furioso, exigiéndole respeto, pero la chica rebelde no cede, negándose a entregar una misión de rango superior a un simple plebeyo sin valor. Jin, con aura imponente, destroza su berrinche criticando su patética actitud, dejando al gran capitán totalmente humillado, suplicando disculpas por su hermanita. Karina se desliza junto a Jin y le susurra: Miriam es una genio, pero su odio por las especies inferiores es absoluto. Miriam sigue escupiendo veneno, jurando que un salvaje jamás podría enseñar nada. Akama remata la humillación revelando, con total inocencia, que su guardián es prácticamente analfabeto. Pero el chico sonríe con orgullo, añadiendo que, con o sin libros, la monstruosa fuerza de Jin es simplemente invencible. Esa revelación golpea a Karina como un rayo. Las piezas encajan. Fue la mismísima Miriam quien orquestó el sucio ataque estudiantil en los callejones. Sudando frío, el capitán hace 1000 reverencias jurando disciplinar a la mocosa. Ignorando el drama, Jin enciende su mirada seria.
¿Qué demonios esperan que enseñe en esa academia? Argus sonríe con orgullo. Tras observar sus increíbles movimientos, sabe que el dominio espiritual de Jin es absolutamente excepcional. Él es el instructor perfecto para enseñar los verdaderos cimientos. Luego enumera los 4 pilares espirituales elementales: fuego, relámpago, hielo y luz curativa. Dominar apenas 2 de estos ya te convierte en un genio absoluto aquí. ¿Solo 4 pilares? Jin contiene una leve sonrisa. Es el líder bandido que aplastó antes. En esta era sería un maestro de élite. Su magia de aquel entonces sería clasificada aquí como una técnica espiritual de rango legendario. Una sonrisa afilada cruza su rostro. Es hora de reescribir la historia mágica de esta época. Una semana después, comienza el brutal examen de ingreso. Argus irrumpe en la sala, con Jin caminando tranquilamente a su lado, decidido a otorgarle el puesto de instructor principal este año. Por tradición, las divisiones de la Orden Nocturna se rotan este honor. Y hoy, el destino llama a la legendaria Séptima División. Jin avanza en silencio absoluto. Pero el repugnante y obeso Orman lo devora con una mirada llena de desprecio, hasta llegar a la directora. La directora esboza una sonrisa orgullosa, admirando el abrumador ascenso de su antiguo discípulo dentro de la Orden Nocturna. Pero la tensión política ensombrece el ambiente. De pronto, su mirada afilada se clava en Jin y comienza a escupir veneno. Un insulto a la academia. Exige saber por qué el capitán trajo a una especie tan inferior para un puesto de tan alto prestigio. Pero Argus no retrocede. Jin es el guerrero más letal de su división. Al ver dudar a la directora, el noble rata salta enfurecido. Este despreciable aristócrata lanza sus peores insultos hacia nuestro sereno protagonista. Llama a escoria al humano antiguo. Grita que un ser inferior mancharía la academia. La directora, dudando, le pide al gordo Orman su veredicto. El obeso noble asiente con arrogancia. Añade más leña al fuego advirtiendo sobre las graves consecuencias políticas del nombramiento. Los nobles y estudiantes jamás lo aceptarían. Influenciada por esta venenosa charla, la directora finalmente cede ante la presión. Confiesa tener las mismas dudas. Jin nota que lo están juzgando al vacío, ignorando por completo su imponente presencia. Da un paso al frente con una aura abrumadora. Se inclina con elegancia y frialdad, demostrando que un verdadero maestro jamás pierde la compostura. Soporta sus patéticas burlas sin pestañear. Con una mirada penetrante, lanza una pregunta helada que silencia a todos los nobles. ¿Me juzgan por mi humilde sangre o porque sus débiles mentes creen que carezco del poder absoluto para aplastarlos? La directora ríe con arrogancia. Afirma que en este mundo solo importa la fuerza bruta. ¿Acaso el novato puede demostrar su valía en combate real? Argus desafía a la propia directora a luchar. Ella acepta confiada. En un parpadeo, el majestuoso campo de duelo de la academia está preparado, pero el noble rata se adelanta, sediento de sangre. Se burla de Jin, celebrando que pocos cadetes verán la paliza que planea darle. Las reglas son absolutas. Solo combate con energía espiritual. Después de todo, eso es lo que un verdadero maestro debe dominar a la perfección. Los cadetes se aglomeran para ver el duelo mortal. Entre la ansiosa multitud se encuentra la joven Miriam, muy expectante. Su corazón se acelera. Jamás ha visto luchar personalmente al arrogante noble con cara de rata. Jin ya conoce el patético resultado final. Suelta un pesado suspiro. Si quieren una lección de verdadero poder, se las dará con gusto. Pero el sudor frío recorre la frente de Argus. Es la primera vez que verá a su candidato desatar su fuerza real ante el público. Teme que una derrota arruine el prestigio de la división. Mientras tanto, el cara de rata sonríe maniáticamente, desesperado por saborear su victoria. Para humillar al novato, exige atacar primero. Conjura un gigantesco infierno de llamas, convencido de que este golpe será un nocaut instantáneo. Jin evade el mortal infierno con una calma absolutamente insultante. El arrogante noble sonríe con malicia, aún cegado por su enorme ego, seguro de que dejará en ridículo al buen capitán. Desata su técnica asesina, lanzas de relámpago. Pero Jin baila entre los rayos sin esfuerzo, quebrando lentamente la arrogancia de su oponente. El villano cree que el héroe solo sabe huir. Jin suspira con decepción. Este frágil poder espiritual no debería usarse para lastimar a los débiles, pero ya que insisten en humillarlo, sus ojos brillan intensamente. Es momento de mostrarles el poder absoluto y único. Magia de gravedad despertada. Una presión titánica cae sobre el noble, aplastando su arrogante rostro directamente contra el polvo del campo. Queda inmovilizado, como un insecto pisoteado. Su patético ego se hizo añicos. La directora y el obeso Orman quedan con la mandíbula en el suelo. El capitán Argus y la pequeña Miriam están totalmente paralizados por el shock. Jamás habían presenciado un dominio del aura tan terroríficamente puro. Temblando, le suplican que explique ese milagro.
Jin, limpiándose el polvo invisible, responde con frialdad que solo alteró las leyes de la gravedad. ¿Magia desconocida? Jin sonríe internamente al confirmar el patético nivel de esta era. Aún les queda un mundo entero por descubrir. Tanto novatos como maestros no saben nada del verdadero poder. Lord Heath muerde el polvo, apretando los dientes, humillado frente a toda la academia. Sintiendo pena por el destrozado noble de papel, nuestro imponente héroe retira finalmente el peso aplastante de su terrorífica aura divina. El villano escupe sangre y viris por la rabia. Grita histérico que una magia de este nivel es imposible, acusándolo de usar trucos oscuros. Lo acusa de usar trampas prohibidas. Nuestro protagonista permanece imponente, soportando los llantos del perdedor con una calma absoluta y congelante. Mientras, ese arrogante le grita en la cara, desatando su furia. La directora observa el tenso duelo y dicta su veredicto con total frialdad. Los alumnos presentes quedan completamente boquiabiertos. Miriam queda perpleja ante tal anomalía. ¿Cómo un simple inferior domina un aura divina tan abrumadora? Esas existencias menores jamás alcanzan semejante poder. Su ardiente curiosidad despierta, decidida a desenmascarar la verdadera identidad de Jin. El telón se abre en la imponente ceremonia de bienvenida 7 días después. Ante todos, la directora proclama el absoluto propósito de la Academia Risk. Forjar guerreros de élite, destinados a aniquilar cualquier amenaza invasora sin piedad. Aquel que sea demasiado débil para soportar este infierno no tiene ningún lugar dentro de estos sagrados muros. Pero los vencedores forjarán un destino bañado en gloria, estatus y poder absoluto. Desde la cima, los semihumanos cercanos a Miriam observan estupefactos la inmensa marea de novatos reunidos. Increíblemente, la gran mayoría carece de linaje noble. De pronto, un imponente semihumano león, conocido como Ryu, interrumpe a Miriam con un saludo bastante despreocupado. Con tono burlón, le confiesa que jamás imaginó verla presenciando un evento tan trivial como este. Entre risas, sus ojos captan a un patético inferior entre los altos mandos, dejándolo sin aliento. Su arrogancia se quiebra cuando Miriam le revela que esa escoria será su nuevo instructor. Con frialdad, ella exige saber la cruda opinión de Ryu sobre el aura de ese misterioso sujeto. El león lo humilla tachándolo de un don nadie marchito y sin futuro. Miriam, con una sonrisa helada, confiesa que también pensó que era un simple insecto. Sintiendo el filo de innumerables miradas, Jin comprende su crítica situación. Un movimiento en falso arruinaría su misión de investigar los oscuros secretos desde el día 1. Su prioridad es destruir esa imagen de presa, camuflándose como una sombra inofensiva en este nido de víboras. Ahora mismo carga con una diana mortal marcada en su espalda. Tras finalizar la tensa ceremonia, el reloj marca por fin la hora de su primer y brutal desafío en el aula. En las sombras, Lord Hita convoca a los veteranos, declarando el inicio del derramamiento de sangre académico. Con voz venenosa, les exige aplastar a los prodigios novatos que osan desafiar su reinado este año. Rugiendo de furia, cuestiona la vergonzosa ausencia de sus alumnos. Sin embargo, el viejo oculta una sonrisa siniestra y retorcida en su interior. Él sabe perfectamente que esos arrogantes nobles preferirían tragarse su propio orgullo y morir, antes que recibir órdenes de un despreciable inferior. Esa escoria manipuladora orquestó el rumor de que Jin lideraría la clase de hoy. Pero para sorpresa de todos, nuestro protagonista mantiene una calma abrumadora, inquebrantable como una montaña. Plantándose frente al estrado con una presencia imponente, declara ser el maestro supremo de las antiguas artes espirituales. Como una bestia impaciente, Ryu desafía su autoridad, cuestionando con arrogancia si un demilucho es digno de educar a la élite suprema de esta academia. Jin le regala una sonrisa gélida, prometiendo revelar la cruda verdad. Con total desprecio, le advierte al furioso semihumano león que la puerta está abierta si teme enfrentar su enseñanza. Marcando su territorio, dicta una ley absoluta y tajante. Queda estrictamente prohibido desatar cualquier rastro de poder divino contra un simple humano, bajo cualquier circunstancia. Con sabiduría ancestral, revela que la energía divina fue forjada como un arma letal, creada únicamente para aniquilar la regeneración maldita de las fuerzas invasoras. Los humanos sanan naturalmente. Por ende, el verdadero y sanguinario propósito de ese poder divino siempre ha sido exterminar monstruos y purgar al enemigo. La arrogancia estalla. Un estudiante insolente se burla a carcajadas, tachándolo de patético cobarde que solo intenta ocultar su miserable falta de maná divino. El insolente crío ruge que aplastará a quien desee con su inmenso poder. Con la mirada afilada, el maestro Jin lo reta a un duelo letal, invitándolo a comprobar esa supuesta debilidad. Frente a la mirada atónita de todos, lo desafía a golpearlo con la técnica más devastadora de su maldito arsenal. El estudiante sonríe con sed de sangre,
jurando abandonar la academia si ese inútil logra hacerle un simple rasguño. De inmediato, invoca una lanza eléctrica desbordante de aura destructiva. El sudor frío recorre a Lorjita, temiendo que esa brutal fuerza aniquile el lugar entero. Con instinto asesino, el mocoso dispara su ataque relámpago a quemarropa, directo hacia Jin. Una colosal explosión de polvo devora la sala entera. Todos sonríen con malicia, dando por hecho que el patético maestro fue totalmente vaporizado. Pero una imponente espada atraviesa el humo a velocidad luz. La hoja helada se incrusta en el muro, rozando milimétricamente el pálido rostro del arrogante alumno. Con un tono gélido, Jin susurra que ese acero habría atravesado su cráneo, si deseara arrebatarle la vida. Así, imparte la lección más aterradora de todo el semestre. Jamás subestimes a un dragón por su apariencia. Ryu traga saliva en la penumbra, dudando si esa técnica destructiva califica siquiera como un arte de este mundo. Jin continúa con absoluta frialdad, explicando que los inferiores cargan esa humillante etiqueta solo por ser considerados presas débiles. Y luego de esa pausa letal, mirándolos como insectos desde la cima, pregunta en qué categoría lo colocaría eso a él. En ese instante, su aura explota como un huracán apocalíptico, mientras da su aplastante respuesta. Eso es lo que define a un verdadero maestro. Sin dar tregua, lanza su segundo golpe mental. Acorrala al mismo chico, cuestionando el verdadero secreto para despertar las artes espirituales. Tratando de recuperar su patético orgullo, el chico balbucea que la clave suprema reside únicamente en proyectar una imaginación perfecta y detallada. Visualiza el ataque, y los espíritus obedecerán ciegamente. Jin asiente con desdén, aceptando esa premisa, pero advirtiendo que hay un abismal detalle que esos novatos están pasando por alto. El verdadero poder yace en las frecuencias. Explica que los espíritus exigen diferentes longitudes de onda para desatar todo su potencial destructivo en pleno combate. Existen 8 longitudes de onda supremas forjando este mundo, comenzando por el fuego de la ignición extrema. La descarga letal, la sanación y el hielo absoluto completan la base fundamental. Sin embargo, también impera el aplastante peso de la gravedad, el control, de la sagrada luz, la atmósfera y la aterradora manipulación espacial. Lorjita casi sufre un infarto al verlo usar las 8 energías como un dios. Con esa majestuosa revelación comienza su legendaria y verdadera primera lección. Cayendo la noche, bajo el velo de las sombras, Jin planifica el primer movimiento para desenterrar los pecados ocultos de esta institución. Los pasillos bullen con alumnos merodeando como lobos. Su brutal exhibición de poder ha convertido su nombre en la leyenda urbana más temida de toda la academia. Para cazar la verdad, debe infiltrarse en terrenos prohibidos donde ninguna rata estudiantil pueda pisar. Inesperadamente, en su cruzada nocturna, el destino hace que su camino colisione con Miriam. Ella replica que esa farsa colaría, si no fuera porque domina las 8 artes espirituales como si respirara. Ni siquiera. La élite de mi humana logra semejante hazaña. Nuestro protagonista simplemente se encoge de hombros, restándole importancia, afirmando que no es un gran desafío, comparado con sintonizar distintas frecuencias mágicas. Aunque en su mente sabe perfectamente que la realidad es infinitamente más compleja que esa simple excusa. La chica exige llevar esta tensa charla a un rincón apartado. Al quedar completamente a solas, vuelve a lanzarle la gran pregunta. Esta vez, Jin la mira fijamente y confiesa su antigua vida. Fue un letal agente de fuerzas especiales de su nación. A pesar de los milenios, esas memorias arden en su mente como si fueran de ayer. Fascinada, la chica indaga por qué un guerrero de su calibre terminaría congelado. La sombra del arrepentimiento cruza su rostro. Confiesa que fracasó rotundamente en su misión. Juraba que su esfuerzo bastaría para salvarlos a todos, pero al final lo perdió todo. Además, revela que su rol como profesor es pura estrategia para obtener poder familiar. Cortando la tensión, cambia bruscamente de tema y le pregunta hacia dónde demonios van. Clavando su mirada en ella, le exige saber el verdadero motivo de esta excursión. Miriam confiesa entonces su investigación sobre el inmenso y misterioso vacío contiguo a esa sala. Su colosal tamaño grita que oculta un secreto a voces. Sin titubear, el profesor Jin alarga la mano y agarra la estatua del búho. Ella lo observa atónita, preguntándose por qué demonios toquetea una reliquia tan mugrienta. Pero justo en ese preciso instante, al girarla levemente, los inmensos estantes rugen y desvelan un lúgubre pasadizo oculto. Con total frialdad, él aplaude su intuición sobre la existencia de esta cámara secreta. Miriam se queda de piedra, alucinando con la rapidez de su deducción. El enigmático profesor explica que aquel búho era la única pieza libre de mugre en una sala sepultada por el polvo. Acto seguido, le ordena quedarse atrás mientras él se adentra en las sombras.
Estupefacta, Mia se planta y jura que entrará con él. Él le advierte del peligro acechante, dudando de poder garantizar su seguridad. Pero la rubia le deja clarísimo que su poder no es ningún chiste. Con orgullo absoluto, afirma que aplasta a cualquier alumno de su clase, admitiendo que solo su hermano está a su inalcanzable nivel. Ante esa inquebrantable voluntad, él cede. Ambos descienden cautelosamente por los escalones ruinosos, sumergiéndose en un abismo sorprendentemente profundo. Miriam agradece en silencio la inmensa ventaja de manipular la luz a su antojo en medio de esas tinieblas absolutas. Jin suelta con sarcasmo que esto parece la típica mazmorra infestada de monstruos, dejando a la chica totalmente descolocada con su extraña jerga de videojuegos. Devorada por la intriga, ella retoma el tema de su pasado y le exige saber si ya tiene la mira puesta en algún enemigo, considerando que cazar amenazas era su gran especialidad. A él le hace gracia lo rápido que ella se ha tragado su épico relato. Como premio por su confianza, suelta una bomba. Está convencido de que Lord Ruthman mueve los hilos desde las sombras. Ella exige saber de dónde saca semejante certeza. El profesor Jin explica que bajo esa fachada de maestro carismático se oculta una vibra extremadamente oscura. En la soledad, ese tipo rastrero emana el aura de un villano tejiendo una red de conspiraciones. Aclara que esa doble cara es el clásico sello de aquellos que ocultan su verdadera y retorcida naturaleza ante el resto del mundo. Por si fuera poco, su instinto le grita que ese hombre analiza demasiado su entorno como para ser un simple docente. Miriam confiesa haber desconfiado de Lorjita. Pero Jin destruye esa teoría, argumentando que alguien sin control emocional jamás podría orquestar un complot de este calibre. Para rematar, le suelta que ese viejo gruñón seguramente oculta unas intenciones bastante nobles. Finalmente, alcanzan el abismo de la escalera, desembocando en una sala colosal sepultada bajo el peso de los años. Los ojos de Miriam casi se salen de sus órbitas ante el inmenso laberinto oculto en las entrañas de la academia. De pronto, Jin se congela en seco, totalmente impactado. Jamás, ni en sus delirios más locos, imaginó que el mítico laboratorio de Kagura estuviera enterrado en este maldito lugar. Al clavar su vista en las puertas selladas por nanomáquinas, o espíritus según esta época inculta, la verdad lo golpea de lleno. Es el laboratorio original. Miriam suda frío. Todos sus años de investigación jamás lograron rozar la existencia de esta descomunal puerta sellada bajo sus propios pies. Jin le aclara que cualquier mortal necesitaría una reliquia de acceso para soñar siquiera con cruzar ese umbral. Su mente viaja al momento en que Akama heredó su llave en la aldea Kodama, sospechando que algún pez gordo actual posee una copia idéntica. Pero el gran giro es que él posee la autoridad suprema del sistema. Con una calma escalofriante, alza su mano hacia el vacío. La seguridad milenaria lo escanea, inclinándose ante su nivel de mando absoluto y rompiendo los sellos en el acto. Mientras las titánicas compuertas rugen al abrirse, Jin conecta los puntos. ¿Acaso el traidor que busca derrocar la nación también logró profanar este santuario? A su lado, Miriam parece una estatua de hielo, con el cerebro colapsado al descubrir semejante secreto enterrado bajo los cimientos de su realidad. Miriam cuestiona su entrada sin llave. Jin sonríe. Su linaje ancestral posee ventajas divinas inexplicables. La duda de Miriam se desvanece. Sometiéndose a esa inmensa aura, avanza hacia las sombras del laboratorio. Una escena perturbadora. Bestias corruptas yacen prisioneras en acero. Su aura letal está extrañamente dormida, sin rastro de sed de sangre. Esto despierta amargos recuerdos. Monstruos capturados por escoria, silenciados antinaturalmente hasta el catastrófico momento de su liberación. Un misterio escalofriante surge. ¿Cómo lograron infiltrar semejantes bestias colosales en este oscuro abismo? Semejante secreto bajo sus pies. Miriam palidece. Las conspiraciones que su hermano temía son una aterradora realidad. Sedienta de justicia, propone tender una trampa mortal. Las sombras los ocultarán hasta que los arquitectos del caos regresen. Pero la mirada de Jin es gélida. La cacería debe esperar. El instinto dicta sellar la fortaleza y erradicar esta amenaza inminente. Ella arde en deseos de venganza. Pero Jin sentencia con firmeza inquebrantable. Si estas abominaciones despiertan, masacrarán a inocentes. Toda la academia ardería en un baño de sangre. Invocando el honor de su linaje, Jin quiebra su resistencia. Ella asiente, doblegando su furia. Un frío recorre la espalda de Jin. Sus instintos ancestrales gritan que el verdadero infierno apenas comienza. Él ordenará este caos en soledad. Le pide buscar refuerzos. Deben blindar las puertas y alzar 2 escudos antes de la tormenta. Viéndola partir, el guerrero desciende hacia el corazón de las tinieblas mecánicas, buscando secretos enterrados. Arriba, el maestro arrogante traga su veneno, humillado brutalmente tras su aplastante derrota. Cegado por el ego,
Maldice el linaje de Jin, culpando al guerrero de aplastar su miserable prestigio. La tensión estalla. La líder del instituto lo silencia de inmediato. Su patético espectáculo envenena la atmósfera de los discípulos, destruido públicamente. La líder interroga sobre el Lord Rudman, un fantasma que desapareció desde el mismísimo amanecer. El estrés sofoca a la líder. Ese vacío huele a traición. De pronto el firmamento se desgarra. Nubes de fatalidad cubren el sol eterno. El destino es cruel. Escapando del abismo, Miriam choca con la pesadilla. Lord Rudman surge de las sombras, su rostro corrompido por una sonrisa siniestra y letal. El mal encarnado acechaba. En las entrañas metálicas, portales de un rojo carmesí palpitan. Respiran con una energía oscura y amenazante. ¿Acaso el genio demente creó un ser vivo? Sus ojos descubren una reliquia ancestral. El cubo holográfico descansa junto al artefacto divino. El guerrero implora que ese fragmento revele la verdad para detener este apocalipsis inminente de inmediato. Un destello azul. El holograma del científico surge con irritante calma. Había predicho los movimientos de nuestra leyenda, conociendo la ubicación de su letargo. Revela con orgullo perturbador la existencia de un artefacto forjado en el mismísimo infierno, una obra maestra prohibida, tecnología que desafía las eras pasadas y la infinita arrogancia de la humanidad. Una chispa de ese poder catastrófico reside en el inyector, esperando ser liberada por su campeón. Su ego eclipsa el cielo antes de soltar la bomba. Aquella maravilla es un puente a través del espacio puro. Un escalofrío paraliza a Jin. Ese lunático desafió las leyes cósmicas. El rompecabezas del terror cobra sentido absoluto. Los monstruos surgieron del vacío. La revelación golpea como un relámpago. El titiritero detrás de todo posee este milagro oscuro. Un ejército cautivo listo para el caos. Pero un detalle en el testamento del lunático hace hervir su sangre. El artefacto sagrado original resplandecía con un azul inmaculado. ¡Maldición! ¿Qué aberración carmesí es esta? Suena la hora de medianoche. El cristal ruge desatando una tormenta de energía abrumadora. Jin invoca su aura, preparado para masacrar. Pero ocurre lo impensable. Las hordas corruptas se evaporan en un destello cegador. El fin del mundo comienza arriba. Argus y los guerreros celestiales observan el cielo desgarrarse ante sus estupefactos ojos. Una lluvia de muerte y desesperación. Bestias titánicas bombardean la capital. Comienza un verdadero juego de supervivencia extremo. El abismo reclama su presa. El traidor exhibe una sonrisa demoníaca, exudando una sed de sangre asfixiante hacia Miriam. Se deleita con su terror. Pero la chica desenvaina su ira, retando a la escoria a luchar o morir miserablemente. Fingiendo asombro, el villano aplaude. Sus ojos venenosos sabían que ella escarbaba en las entrañas de su oscura conspiración. El reloj marcó su fin. Frente al desafío de Miri, el monstruo sentencia fríamente. El apocalipsis ha reclamado sus almas. Su sinfonía de destrucción fue apresurada. La intromisión de estas patéticas presas lo forzó a desatar el purgatorio de forma prematura. El único que perturba sus pesadillas es Jin. El aura monstruosa de este forastero amenazaba con destrozar su obra maestra. La mente del villano es afilada. Sabe que la leyenda ancestral rompió sus defensas. Su paciencia se ha evaporado completamente. La piedad es debilidad. Su sed de sangre estalla. Destruirá a todo testigo. Miriam casi estalla a carcajadas. ¿Acaso ese gusano creía poder vencerla? Pero una sonrisa enfermiza y puramente demoníaca torció el rostro de Rudman. Se regodeaba del poder abismal que había despertado. Lo que aquel idiota ignoraba era la presencia de una chica. Acechaba a sus espaldas, empuñando una olla más colosal que su propia cabeza. Miriam sudaba a mares, paralizada. El terror por la vida de la joven la consumía. ¿Acaso ese plan tan absurdo y suicida podría funcionar? Sin titubear un solo instante, Akama descargó un golpe titánico. Toda la fuerza de sus bracitos impactó de lleno, reventando la grasienta cabeza de aquel cerdo asqueroso. Miriam la miraba totalmente petrificada. ¿Cómo diablos había dado con ese lugar? Sin perder tiempo, Akama le aclaró que venía buscando a Jin. El exterior era un auténtico infierno. Salvarlos a todos sin su guardián sería una misión imposible. En su camino se cruzó con Kudo, una estudiante novata. Udo le chivó que el profesor había irrumpido en el almacén. Aunque la novata sentía remordimientos por noquear a un docente, Akama lo tenía clarísimo. Aquel desgraciado se merecía una buena paliza. Al atacarlo por la espalda, jamás les vio la cara. Si todo se iba al traste, culparían sin dudarlo a la princesa rubia. En ese preciso instante, Jin coronó la cima de las escaleras. Angustiado preguntó qué había ocurrido. Solo para toparse con aquel puerco flácido desparramado por el suelo. Había caído como un bolo inútil.
Akama lo sacó bruscamente de su asombro. La cruda realidad apremiaba. La ciudad entera se ahogaba en un caos apocalíptico. El protagonista ni se inmutó. Ya lo había deducido todo. Solo existía un maldito lugar a donde esas aberraciones de laboratorio podían haber sido teletransportadas. A Miria se le heló la sangre al comprenderlo. Sin perder un mísero segundo, los tres salieron pitando hacia el exterior. Un mar de llamas devoraba la ciudad, reduciendo la mitad a puras cenizas. El mismísimo infierno se había desatado, mientras los ciudadanos huían despavoridos. De entre esa horda de invasores, una abominación colosal se alzaba sobre el resto. Un monstruo titánico que emanaba el aura del ser más letal. Contemplar su amado hogar reducido a escombros dejó a Miria completamente enmudecida. La culpa asfixiaba el pecho de Jin como una losa. Debió aniquilar ese maldito dispositivo cuando tuvo ocasión. Pero la voz de Akama volvió a rescatarlo. Señaló a la gigantesca bestia de tentáculos. Estaba acumulando una energía aniquiladora, apuntando directamente hacia el Palacio Real. Dispuesto a redimir su pecado, Jin se inyectó lo que Kagura le legó. Al instante, un poder despertó en sus venas. Una versión limitada de teletransportación. Aquel científico chiflado fue muy claro. Las nanomáquinas apenas almacenaban energía. Solo permitían un único salto cada 24 horas. Teóricamente, el alcance era una distancia ridícula, limitada al campo de visión. Pero esas cadenas solo ataban a la escoria ordinaria, y Jin estaba a otro nivel. Él era un monstruo completamente distinto. Un guerrero de su calibre podía cruzar el espacio, llegando tan lejos como su mirada pudiera alcanzar. Sin dudar una fracción de segundo, se desvaneció, reapareciendo como un escudo humano en la trayectoria letal del colosal rayo, salvando al Palacio Real del exterminio. ¡Brutal!